Hola, ¿qué tal? Tejedor, tejedora. Hoy vamos a aprender a tejer este bonito bolso a crochet. Está hecho con cuadraditos margarita. Espero que te guste y que te animes a tejerlo. Vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son el hilo o la lana que tú escojas. Yo he elegido un hilo 100% algodón con un grosor de 2 milímetros aproximadamente. Voy a trabajar a doble hebra y voy a utilizar un ganchito de 3,5 milímetros para que me quede el punto más apretadito. Este hilo es de esta casa, te voy a dejar en la cajita de descripción el número de los colores. Siempre me tengo algunos marcadores preparados, una agujita lanera y una cinta métrica. Vamos a aprender a tejer nuestro granny. Nos colocamos así la hebrita en la palma de la mano y bordeamos nuestros dos deditos. Se nos forma una X. Tomamos el ganchito, lo pasamos por debajo y tomamos la hebrita de arriba. Lo sacamos por aquí y vamos a hacer una cadenita. Vamos a hacer ahora otras dos cadenas. Estas tres cadenitas nos van a contar como punto alto. Ahora vamos a trabajar dentro del circulito 11 puntos altos más. Ahí ya tenemos uno, dos, y seguimos así completando nuestra vuelta hasta completar los 12 puntos. 11 puntos altos más la cadenita que tenemos de subida. Ya tengo por aquí mis 12 puntos hechos, tiramos un poquito de la hebra y vamos a ajustar el círculo tirando de esta hebrita. Ajustamos ahí bien y vamos a cerrar vuelta. Buscamos aquí nuestro tercer punto de cadena, 1, 2 y 3, introducimos por esa cadenita y cerramos con un punto raso, que es introduciendo por la cadenita, tomamos el hilo, sacamos y sacamos por ese loop a la vez. Así tenemos cerradita nuestra primera vuelta. Ahora vamos a esconder y a rematar este hilito por la parte trasera. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Vamos a ir introduciendo entre los puntos del círculo. Yo regreso por aquí a algún puntito para poder anudar y sigo así introduciendo mi hilo. Lo hago así unas cuantas veces, bordeando el círculo y ya podría cortar. Vamos a hacer aquí ahora un puntito de seguridad. Vamos a cortar nuestra hebra. Vamos a tirar del loop y ajustamos ahí el puntito. Ya tenemos nuestra primera vuelta completa. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta en la que vamos a tejer los pétalos. Vamos a introducir por cualquiera de los puntos que tenemos de esta vuelta. Introducimos nuestro ganchito y tomamos nuestro siguiente color. Sacamos por aquí y mira, yo me coloco la hebrita a este lado, paso la aguja por debajo y tomo la hebra de trabajo. Y hago una cadenita. Así se me queda ya esta hebrita anudada. Y ahora la voy a ir escondiendo mientras trabajo, así que me la coloco a este ladito. Vamos a hacer ahora 3 puntos de cadena más. 1, 2 y 3. En total tendremos 4 cadenitas. Vamos a trabajar ahora a punto doble alto. Entonces tomamos 2 lazadas, introducimos en el mismo punto. Me coloco la hebrita aquí para esconderla, tomo hebra, estiro un poquito del punto, tomo hebra y saco por 2. Tomo hebra y saco por 2. Vuelvo a tomar 2 lazadas y voy a iniciar otro punto doble alto. Introduzco por el mismo punto y saco. Estiro un poquito hacia arriba, tomo hebra, saco por 2, tomo hebra y saco por 2. En este primer pétalo vamos a terminar con 3 loops. Tomando hebra voy a sacar por los 3 a la vez. Ya tenemos aquí nuestro primer pétalo. Hacemos ahora 2 puntos de cadena. 1
y 2. Nos vamos al siguiente punto, tomando 2 lazadas, introducimos por ese punto y tomamos hebra. Tiramos un poquito del punto, tomamos lazada, sacamos por 2, tomamos lazada y sacamos por 2. Volvemos a tomar 2 hebritas, introducimos por el mismo punto y sacamos. Tomando hebra sacamos por 2 y tomando hebra volvemos a sacar por 2. Vamos a iniciar otro tercer punto doble alto. Tomamos 2 lazadas, introducimos y sacamos. Tiramos del puntito, tomando hebra sacamos por 2 y tomando hebra sacamos por 2. Nos van a quedar ahora 4 loops en el ganchito. En el resto de los pétalos nos van a seguir quedando también 4 loops. Tomando hebra sacamos por los 4 a la vez. Ya tenemos aquí nuestro segundo pétalo. Hacemos 2 puntos de cadena y volvemos a hacer otro pétalo. Tomamos 2 lazadas, introducimos por el siguiente punto y sacamos. Tiramos del punto, sacamos por 2, sacamos por 2. Volvemos a hacer otro punto doble alto sin terminar. Iniciamos ya nuestro tercero. Y cerramos. Volveríamos a hacer 2 puntos de cadena. Así vamos a continuar toda esta vuelta hasta el final. En total vamos a obtener 12 pétalos. Ya he llegado a completar por aquí mis 12 petalitos, me quedan los 2 puntos de cadena y vamos ahora a cerrar vuelta. Vamos a buscar aquí en este pétalo el punto más alto. Ahí vamos a introducir nuestra aguja y vamos a cerrar con un punto raso. Vamos a hacer ahora un puntito de seguridad, cortamos nuestra hebra y sacamos por este loop y ajustamos ahí el punto. Vamos ahora a hacer nuestra tercera vuelta en la que vamos a dar forma de cuadrado a este circulito. Vamos a trabajar a doble punto alto en las esquinas y vamos a trabajar a punto alto en los lados. Vamos a introducir en cualquiera de los espacios de 2 cadenitas que tenemos entre pétalos. Introduzco mi ganchito y tomo mi siguiente color. Saco por aquí, me coloco esta hebrita a este lado, paso el ganchito por debajo y tomo la hebra de trabajo. Y ahí ya se me queda anudado. Voy a hacer ahora 3 puntos de cadena más. 1, 2 y 3. En total tendré 4 cadenitas. Tomando 2 lazadas, inicio un punto doble alto. Saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Esos ya serían como si tuviéramos 2 puntos dobles altos. Vuelvo a hacer otro punto doble alto, tomando 2 lazadas, introduzco, saco, estiro siempre así un poquito del punto, tomo hebra, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Para las esquinas vamos a hacer un punto de cadena y vamos a hacer otro grupito de 3 puntos dobles altos. Inicio mi primero, ahí está, un segundo y un tercero. Ya tenemos aquí nuestra primera esquina formada. Esta hebrita de atrás luego la podré ya cortar porque ya la tenemos anudada y un trocito metida, así que ya luego la cortaré. Nos vamos a ir ahora al siguiente espacio que tenemos entre pétalos y vamos a hacer 3 puntos altos. Tomando hebra introducimos y sacamos. Tomando hebra sacamos por 2, tomando hebra sacamos por 2. Hacemos un segundo y un tercero.
En el siguiente espacio vamos a hacer de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el siguiente vamos a hacer esquina. Trabajamos entonces a doble punto alto, hacemos un grupito de 3, un punto de separación, un puntito de cadena y de nuevo un grupito de 3 puntos dobles altos. 1, 2 y 3. Ya tenemos ahí nuestra segunda esquinita. Vamos ahora a por el siguiente lado. En el primer espacio que tenemos trabajamos 3 puntos altos, en el siguiente también 3 puntos altos, en el siguiente espacio volveremos a hacer una esquina, luego necesitaremos 2 grupitos de puntos altos para el lado, esquina por aquí y 2 grupitos de puntos altos para el último lado y nos volvemos a ver aquí. Ya llegué por aquí a completar toda la vuelta y ahora vamos a tirar del hilo por aquí, de este loop, y vamos a cortar hebra. Vamos a tirar de este loop de aquí y vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Mira, se nos queda por aquí el puntito así sin terminar. Ahora lo que vamos a hacer es ignorar la cadenita y vamos a buscar el primer punto doble alto que tenemos aquí en este grupo de 3. Vamos a introducir nuestra agujita por debajo de la espiga y nos vamos a llevar la hebrita hacia atrás. Ahora vamos a introducir por esta espiguita que tenemos aquí, que es del punto este de aquí del lado. Introducimos por lo que es la espiguita y tomamos la hebrita que nos queda justo también detrás del punto. Nos llevamos la agujita hacia atrás, ajustamos ahí los puntos, ¿ves? Y así se nos queda mucho mejor la terminación del granny. Nos vamos ahora por la parte de atrás y vamos a esconder esta hebra entre los puntos. Ay, y antes de olvidarme te cuento que estoy muy ilusionada. Estoy creando un curso para principiantes de crochet. Entonces, si estás interesado o interesada con escribirme un comentario diciendo curso, en cuanto lo tengas listo, te respondo al comentario con toda la información, ¿vale? Siempre se me olvida decirlo. Voy a avanzar solo un poquito porque quiero aquí anudar esta hebrita así. Sigo avanzando un poquito más entre los puntos y ya podría cortar. Y así nos quedó nuestro cuadradito. Vamos a necesitar en total 19 grannies. La medida de mi cuadradito es aproximadamente de 9 centímetros. Ya tengo por aquí mis 19 cuadraditos tejidos y ahora los vamos a empezar a unir. El bolsito esta va a ser la parte frontal del bolsito y estos van a ser los laterales. Esta parte de aquí va a ser la base. Vamos a unir la parte frontal del bolsito. Voy a hacer una unión por aquí y luego voy a hacer una unión por aquí. Vamos a empezar por estos entonces. Vamos a colocar nuestros granes así, esta es la parte vista y esta la parte vista. Y nos vamos a ir a una de las esquinitas. Vamos a introducir nuestro ganchito por lo que es la esquina del granny con el granny trasero. Tomamos nuestra hebrita
Y hacemos como siempre, nos traemos la hebra y hacemos un puntito ahí de seguridad. Nos colocamos la hebrita a este lado para irla pudiendo esconder a la vez y en el mismo espacio vamos a hacer un punto bajo. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto, introducimos por él y cogemos el puntito de atrás, que sería este de aquí. Introducimos por debajo de la espiguita y hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto con el punto trasero y hacemos punto bajo. En el siguiente también. Y así vamos a ir avanzando hasta unir estos dos grannies. Vamos a seguir avanzando así hasta la esquina. Así se nos va viendo nuestra costura. Estoy en el último puntito justo antes de la esquinita. Introduzco ahí en ese punto de espacio de cadena con el punto de espacio de cadena trasero y hago también un punto bajo. Ahora me voy a traer los otros dos grannies. Ya tengo por aquí los otros dos grannies. Voy a introducir en la esquinita y voy a introducir también en la esquinita del siguiente, justo en el puntito de cadena que tenemos para esquina. Y hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, buscamos el punto trasero y seguimos haciendo así puntos bajos. Así vamos a continuar hasta la esquinita. Ya unido por aquí todo este trocito y ya me acerco de nuevo a la esquina. Aquí introduzco en el espacio trasero, hago un punto bajo, hago un puntito de cadena, corto hebra, tiro del loop y ajusto. Ahora vamos a unir también esta parte de aquí. Una vez los tengamos unidos, nos volvemos a ver para unir esta parte de aquí. Terminé por aquí de unir estos grannies y ahora le vamos a hacer esta unión. Entonces nos vamos a venir a la esquinita de estos dos. Introduzco por aquí, por el espacio de cadena de la esquina, me traigo mi hebra y hago mi puntito de seguridad. Dentro de ese mismo espacio voy a hacer un punto bajo. Y voy a seguir uniendo como hemos hecho anteriormente, punto con punto trasero, punto con punto trasero, hasta lo que es la costura de aquí. Ya me acerco por aquí a lo que es la costura, he unido ya estos 3 puntos altos y me queda aquí el espacio de cadena de la esquina. Ahí voy a hacer también un punto bajo. Introduzco por ese espacio y hago mi punto bajo. Ahora para saltar esta costura vamos a hacer un punto de cadena. Buscamos el espacio de cadena en esta esquinita, el trasero también. Y hacemos un punto bajo. Y ahora continuamos uniendo punto por punto. Así de nuevo hasta llegar a la siguiente costura. Luego seguiremos avanzando por este ladito hasta el final y terminaremos como antes con un punto bajo en la esquinita con una cadenita de seguridad para cortar. Una vez hayamos terminado con estos 6 grannies, vamos a hacer lo mismo con otros 6 para hacer la parte trasera del bolso. Con el resto de grannies vamos a hacer así una hilera y los vamos a ir uniendo así. Una vez tengamos todo preparado, nos volvemos a ver.
Ya tengo por aquí las dos partes tejidas del bolso y la tira también de los 7 grannies. Y ahora ya vamos a unir todas las piezas. Vamos a colocar ahora lo que es la tira y una de las partes centrales del bolso. Y las vamos a unir así. Nos vamos a ir entonces a una de las esquinitas. Recuerda que esta es la parte vista y esta es la parte vista. Hacemos coincidir las dos esquinas, introducimos nuestro gancho y tomamos nuestra hebra. Sacamos la hebrita, hacemos nuestro puntito de seguridad y en la misma esquinita vamos a hacer un punto bajo. Ajustamos ahí la hebrita y vamos a ir ahora uniendo punto bajo, punto por punto. El punto delantero con el punto trasero. Así vamos a seguir hasta la parte de la costura. Ya he llegado por aquí a la parte casi de la costura. Aquí en este espacio que tenemos de esquina voy a hacer también un punto bajo. Nos encontramos ahora aquí la espiguita del último punto bajo y la espiguita que tenemos del puntito de seguridad. Aquí, para darle un poquito mejor forma, voy a hacer un punto alto. Así que tomo hebra, introduzco por esa espiguita y busco la espiguita trasera, que sería esta de aquí. Esta brita de aquí de unión me la paso hacia este lado para ajustarla y luego rematarla. Y ahí hago mi punto alto. Me voy al espacio que tengo aquí de esquinita y ahí trabajo punto bajo. Y ahora ya continúo uniendo punto por punto igual que hemos estado haciendo hasta ahora. Así voy a continuar hasta la esquina. Ya me voy acercando por aquí a la esquina, introduzco en este huequito de esquina, me voy por la parte trasera y aquí tenemos lo que es la costura, una esquinita y otra esquinita. Entonces introduzco por aquí, hago un punto bajo, vuelvo a introducir en esta esquinita y cojo la esquinita del siguiente granny, de este de aquí. Este es el que acabamos de unir y este sería ya el siguiente, de la base. Ahí hago un punto bajo. Y ahora sigo uniendo punto por punto. Así vamos a seguir avanzando todo el recorrido hasta unir toda la tirita. Y nos vemos ya aquí. Bueno, ya he unido por aquí toda la tirita, justo estoy al final. Aquí al final me queda por unir este punto con el punto trasero. Vamos a hacer un punto bajo en el hueco de la esquina. Vamos a hacer un puntito de seguridad y vamos a cortar nuestra hebra. Sacamos por aquí y ajustamos. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a esconder todas estas hebritas que tengo por aquí, que algunas las he podido ir metiendo mientras trabajaba y otras me era más difícil, así que me las he dejado para esconder con la agujita lanera. Una vez tengamos todas las hebritas rematadas, vamos a colocar nuestro siguiente panel así y también lo vamos a unir igual que hemos unido en este caso el trasero.
Ya terminé por aquí de hacer toda esta costura, estoy justo aquí al final y así es como se nos va viendo nuestro bolsito. La verdad es que queda súper bonito. Y vamos a terminar ahora aquí. Estoy aquí arribita del todo, ya he unido estos 3 últimos puntos altos antes de la esquina y en la esquinita vamos a hacer un punto bajo, uniendo ambas esquinitas de ambos granis. Vamos a hacer un puntito de seguridad, vamos a cortar hebra, vamos a tirar del loop y vamos a ajustar. Esta hebrita nos la vamos a colocar ahora por aquí para irla metiendo en la siguiente vuelta. Vamos a trabajar ahora a punto bajo lo que es en la parte superior del bolsito. Entonces, esta es mi parte frontal y este es mi lateral. En este lateral vamos a empezar a trabajar en este punto alto, justo en lo que es el lado del granny, en este puntito de aquí. Introducimos aquí nuestro ganchito, tomamos nuestra hebra y nos la traemos. Vamos a hacer aquí una cadenita o un puntito de seguridad. En el mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a trabajar a punto bajo en cada uno de los puntos. Voy a quitar estas hebritas para que no nos molesten en el tutorial. Mira, ahora en el espacio de cadena voy a hacer un punto medio alto. Voy a introducir, voy a sacar, me quedan 3 hebritas en el loop y saco por las 3 a la vez. Ahí está. Me voy a saltar ahora lo que es la costura, me voy a ir a este espacio de esquina y voy a trabajar otro punto medio alto. Y ahora sigo trabajando punto por punto a punto bajo. Al llegar a la siguiente costura que tenemos aquí, haré lo mismo. En lo que son las esquinas voy a trabajar a punto medio alto y continúo a punto bajo. Así vamos a continuar hasta el final de la vuelta. Ya me voy acercando por aquí al final de mi vuelta, me queda este punto, este siguiente. Voy a cerrar con un punto raso en lo que es el punto bajo, ignorando la cadenita de subida, introduzco en ese puntito, cierro con un punto raso, hago una cadenita y en el mismo espacio, en el mismo punto, hago un punto bajo. Así voy a terminar y voy a empezar todas las vueltas. Ahora voy a hacer otra vuelta a puntos bajos. Aquí al llegar a lo que es la parte de la costura que hicimos con el punto medio alto, ahí ya voy a trabajar punto bajo y punto bajo también en el siguiente. Y así sigo avanzando toda la vuelta a puntos bajos. Ya he llegado por aquí a completar mi vuelta, mi segunda vuelta en puntos bajos y aquí ya le he puesto los marcadores. Estos marcadores nos van a señalar dónde vamos a poner el asa. La puedes poner donde a ti te guste. Yo he buscado, mira, tenemos aquí la esquinita del granny, tenemos aquí uno de los 3 puntos altos, ese grupito, y luego este segundo. En el punto central del punto alto sale un punto bajo y un punto bajo. Ahí es donde me he señalado con el marcador, que es donde voy a comenzar mi asa. Igualmente he hecho con este marcador y con los traseros. Este es el final de mi vuelta, ya cerré con mi punto raso, subo con la cadenita y hago el punto bajo ahí, en ese mismo espacio. Y voy a seguir trabajando a punto bajo hasta mi marcador.
Ya estoy aquí casi en el marcador, me queda este punto. Vamos a quitar el marcador y aquí vamos a hacer un punto bajo. Comenzamos el asa haciendo cadenitas, tantas cadenitas como necesitemos para alcanzar lo largo que queramos nuestro asa. Yo quiero un asa de unos 50 centímetros, así que voy a continuar haciendo cadenitas hasta llegar a esos 50 centímetros. Es importante que contemos las cadenitas porque vamos a necesitarlas para luego tejer igual el asa trasera. Ya he tejido por aquí mi cadenita, en total he hecho 103 cadenitas. Y ahora vamos a unir esta cadenita con este puntito que tenemos señalado con el marcador. Nos lo quitamos y nos vamos a fijar bien que tengamos la cadenita bien colocada, que no esté retorcida. Nos vamos a ese puntito del marcador y ahí hacemos un punto bajo. Ya tenemos así conectada nuestra asita. Seguimos trabajando a punto bajo hasta encontrarnos con el siguiente marcador. En el siguiente marcador volveremos a hacer lo mismo que aquí. Tejeremos un punto bajo ahí mismo, haremos las 103 cadenitas y lo conectaremos con este puntito bajo que tenemos señalado con el marcador. Así vamos a seguir avanzando a punto bajo por este ladito hasta llegar aquí. Ya he completado por aquí ambas cadenitas para el asa y ya me voy acercando a lo que es la primera cadenita. Me queda por aquí un puntito bajo por tejer, lo tejo y ahora voy a recorrer toda la cadenita a punto bajo. Voy a introducir el ganchito por debajo de la espiguita. Hago ahí mi primer punto bajo. En la siguiente también. Y así voy avanzando por toda la cadenita hasta el final. Ahora cuando lleguemos aquí, nos volvemos a ver. Me quedan por aquí dos puntitos de cadena que voy a tejer. Este y el siguiente. Este siempre se queda un poquito más escondidito. Ahí está. Y ahora ya voy a ir tejiendo encima de los puntos bajos. Así. Cuando llegue a la siguiente cadenita, haré igual que he hecho con esta, tejer sobre la cadenita a punto bajo. Bueno, pues vamos a seguir trabajando y nos volvemos a ver aquí. Ya me voy acercando por aquí a lo que es el asa de nuevo y me quedan aquí dos puntitos bajos. En este primero voy a hacer un punto bajo y ahora justo en este que tenemos antes de iniciar lo que es los puntitos bajos de la cadenita, voy a introducir, voy a tomar hebra. Voy a introducir por el primer punto bajo de la cadenita del asa, voy a introducir y voy a sacar. Vamos a hacer así una disminución. Tomando hebra vamos a sacar por los 3 loops a la vez. Y ahora voy a continuar haciendo puntos bajos encima de cada punto bajo. Voy a seguir recorriendo así el asita hasta el final. Ya me voy acercando por aquí al final de mi asita y aquí voy a hacer de nuevo una disminución. Entonces en este último punto bajo que tengo sobre el asa, introduzco y tomo hebra. En el siguiente introduzco y tomo hebra. Tomando hebra voy a sacar por los 3 a la vez. Y ya voy a continuar haciendo puntos bajos sobre cada punto bajo que me encuentre. Igualmente haré en el otro asita también. Ya estamos por aquí de nuevo, esta ya sería mi tercera vuelta del asa. Entonces, mira, aquí para todas las vueltas lo vamos a hacer así. En el punto bajo antes de la disminución voy a introducir, voy a tomar hebra, voy a introducir en el siguiente punto,
tomo hebra y hago ahí mi disminución. Y ya continúo haciendo mis puntos bajos. Si no quieres hacer disminuciones, también queda bien haciendo puntos bajos sobre puntos bajos. Yo esta vez quería probar así, a ver cómo quedaba esta sita en este borde para que no haga así como una bolsita, un doblez, ¿vale? Así que bueno, así vamos a seguir haciendo tantas vueltas como queramos para el ancho de nuestro asa. Yo voy a continuar trabajando y ahora te digo cuántas vueltas he tenido que hacer. No te he contado aquí en el otro extremo del asa cómo haría yo la disminución. Picaría en el puntito de disminución anterior y en el punto bajo siguiente de disminución también, ¿vale? Sería en este, y ahí haría una disminución. Es igual que en este ladito que acabamos de hacer, pero al revés, ¿vale? Bueno, pues voy a seguir trabajando. Terminé ya de hacer mi asita, al final hice 5 vueltas y la medida que tiene es de 3 centímetros. Bueno, ahora ya vamos a terminar nuestro bolsito. Aquí me queda ya mi último punto bajo. Vamos a tirar de la hebra, vamos a cortar y sacamos de este loop la hebrita. Ahora vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Con la agujita lanera enhebrada nos vamos a saltar este punto bajo que tenemos de inicio de vuelta y nos vamos a ir al siguiente. Vamos a introducir la agujita por debajo de la espiga y nos vamos a llevar la hebrita hacia atrás. Ajustamos el punto y ahora vamos a introducir por esta espiguita última que hemos tejido. Introducimos por dentro de la espiguita, yo me cojo la hebrita que tenemos ahí atrás y voy a pasar ya por aquí y nos vamos hacia la parte trasera del bolso. Ajustamos ahí bien los puntitos. Mira, ¿ves? Queda ahí muy bien las espiguitas. Y ahora ya por aquí vamos a ir perdiendo el hilo entre los puntos. Lo puedes hacer como a ti te sea más cómodo y te guste más la terminación. Yo voy a ir así, introduciendo por aquí. Normalmente cambio un poquito de dirección también. Y ya cuando tenga la hebrita suficientemente metida, pues ya podría cortar. Así nos quedó por aquí la terminación. Y bueno, ya tenemos listo nuestro bolsito. La verdad es que queda súper bonito y ya súper primaveral y súper veraniego. Bueno, espero que te haya gustado el tutorial, que te animes a tejerlo. Te voy a dejar aquí debajo en la cajita de descripción, justo debajo del vídeo, la cantidad de hilo que he utilizado de ambos colores y la medida completa del bolso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.